Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto, placer saludarlos, gracias por la compañía. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de la salud y la crisis de la salud en nuestro país. En un contexto de crisis económico que tiene nuestra Argentina, con una situación que se agrava con distintos grados de profundidad, afecta a todo el mundo, con una población, según los estudios, también mucho más longeva, la incorporación incesante de nuevas tecnologías médicas, ciertas enfermedades en aumento, el financiamiento de los sistemas de salud es cada vez más costoso. Es fundamental promover condiciones para el desarrollo, no solo científico, sino también tecnológico, y generar la infraestructura necesaria y continuar potenciando el capital humano idóneo que tiene nuestro país. De ese tema vamos a estar hablando en el programa del día de hoy. Bienvenidos a todos, esto es Sujetos de Derecho. Estuvimos con el abogado Enrique Novo, también doctor en Ciencias Sociales, presentando su libro La salud y nuestros derechos en el marco de un federalismo complejo. Hablamos de las discordancias y consecuencias y la necesidad de una verdadera ley federal de salud. Sí, el objetivo fue visibilizar un problema normativo que excede a lo jurídico y afecta a la sociedad argentina, ya que a las patologías que deben enfrentar las personas enfermas, en algunas ocasiones se le suman problemas u obstáculos que los exceden justamente a estos individuos y que su origen se encuentra en discordancias constitucionales. Tenemos una Constitución Nacional que es huérfana en materia de salud y necesitamos imperiosamente una reforma. Yo creí que esto iba a suceder después de la pandemia, pero no se ha incorporado a la agenda política. Somos el único país de Sudamérica que no tiene incluida la materia salud, su regulación, el reparto de competencias, máxime en un Estado federal, en su ley suprema. Países como España, Francia, Portugal, por decir algunos europeos que tienen mucha vinculación con nuestros orígenes, tienen la cuestión perfectamente abordada en sus constituciones. Entonces es como una paradoja que esto suceda en un país donde tiene una salud pública con larga data, con historia, pero una salud pública que figura en la Constitución material, es decir, en la Constitución vivida, pero necesitamos que se incorpore en la Constitución formal, porque muchos inconvenientes está generando en el día a día. Para algunos, la materia de salud es una materia provincial. Para otros es una materia nacional. Ejemplo de ello es que si tomamos cualquier conjunto de leyes del Congreso que hacen referencia a cuestiones de salud, por ejemplo, la ley sobre cobertura de la fertilización asistida, la ley de los derechos del paciente, la ley sobre salud mental, la ley sobre salud sexual, la ley sobre personas con discapacidad. Y vamos a ver que al final de la ley, en algunos casos, dice esta ley es de obligatorio acatamiento y respeto en todo el país. Obviamente que en ese caso el legislador creyó que el Congreso Nacional tenía la competencia para regular esta cuestión. En cambio, en otras leyes dice se invita a las provincias a adherir a esta norma o a dictar normas semejantes. En ese caso, los legisladores que la aprobaron han creído que el Congreso de la Nación no tenía la competencia para hacerlo. Y esto responde a este problema. De la Constitución no surge claramente si es materia provincial
o si es materia nacional. En el camino, una ley convenio en la que el Estado Nacional y las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires converjan en una ley federal de salud, pero una verdadera ley federal de salud en la que se establezca el reparto de competencias que no lo hace la Constitución Nacional, podría servir de puente, pero solamente de puente transitorio hasta que se llegue ese momento. El presupuesto de salud debe repartirse de una manera más equitativa, más federal, pero con normas claras. No por decir federal significa que sacarle al AMBA o sacar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acumularlo en una capital del interior. No, federal significa para distribuirlo en todo, a lo largo y a lo ancho del país, sería la respuesta correcta. Bueno, en el libro además de visibilizar la metodología utilizada, que dio el conocimiento, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, incluimos una cuestión especial, que fue las entrevistas. Y haber entrevistado a Ana Karina Campodónico, que generó el caso más emblemático que dio origen al derecho a la salud en Argentina, el caso Campodónico de Bevilacqua, cuyo fallo de la Corte Suprema del año 2000 sirvió para que muchísimas familias pudieran proteger sus derechos vinculados con la salud desde el 2020 hasta ahora. Por un lado, esa entrevista. Y la entrevista a los papás de Lolo, a Luciana y a Franco, sirvieron para demostrar que lo que la Corte le dijo al poder político en el 2000 seguía vigente en cuanto que no se había solucionado esa problemática caras adentro de la Argentina. Es decir, la Corte lo que le dijo, no puede haber otro Campodónico, pero no puede haber otro caso Campodónico de Bevilacqua. El miércoles sí los hubo. El caso Lolo es un ejemplo de ello, y algo que nos toca de cerca ambas situaciones. Bueno, eso se visibiliza mucho en el libro, pero no solamente con los párrafos que se relacionan con el expediente judicial, sino hay párrafos muy emotivos vinculados con los obstáculos que debieron sortear las dos familias para poder proteger los derechos tanto de Lolo como de Santiaguito, para justamente solamente hacer válida sus derechos a la vida, cuando eso jamás tendría que haber llegado a los tribunales. Nos vamos a la pausa primera en el programa. A la vuelta, quédate, seguimos hablando de la salud en la Argentina. Ya veremos. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En la ciudad de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti entregó las escrituras de sus viviendas a 396 familias de 60 barrios de la capital. La iniciativa es parte del programa Tu Casa, Tu Escritura, implementado por el gobierno de la provincia y que hasta hoy ha permitido escriturar gratuitamente más de 21.500 viviendas en todo el territorio cordobés. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Con el abogado especialista en salud, Horacio Fallace, hablamos sobre el sistema de salud en la Argentina y también su marco regulatorio. Lo escuchamos. Cuando hablamos de un sistema de salud que está fragmentado, disperso y segmentado, ya no hay sistema. Ya no hay sistema. El acceso a la salud, el derecho a recuperar la salud, no hay sistema. Hoy recordaba con la doctora Lasta y con el doctor Novo que en la colonia, en la época de los comuneros en Paraguay, cuando venía una ley de la metrópoli que no se quería cumplir, el jefe de la comuna se ponía el pliego en la cabeza y decía: acato pero no cumplo. Esta es la situación. La labor ya conocida y al margen de cualquier bandería política de Ramón Carrillo, que recupera el valor de la salud pública, la instala y es donde se proliferan hospitales y se modifica la atención, el acceso a la salud. Luego empieza una etapa, a partir de los años 60, una etapa de decadencia, que era con un atisbo de mejoría, pero que en realidad terminó en lo que es hoy. Primero, la ley de obras sociales. Darle a los trabajadores que controlaran la salud de sus afiliados era una buena idea. Pero luego se mercantilizó. En los 60 empezaron las empresas de medicina prepaga, que eran, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, asociaciones de médicos. Se reunían 3 o 4 médicos y por una módica suma, los sectores medios y bajos accedían a la consulta y tal vez al financiamiento de una operación de poca complejidad como es una apendicitis, una amigdalitis. Eso después se transformó en 5 grandes, hay creo que actualmente 270 empresas de medicina prepaga en el país, de las cuales 5 controlan el 75%. Usted me preguntaba entonces cómo es la fotografía y no es digna de verse. Sí, es absolutamente política. Hay que cambiar el sistema. Hay que cambiarlo. Hay que hacer un sistema en el que el Estado recupere la centralidad. Si en la pandemia no hubiera habido Estado, hoy yo tal vez, que estoy viejito, no estaría acá. No había camas, no estoy haciendo una valoración de ningún gobierno, estoy diciendo lo que vimos y lo que confirmó lo que venía yo pensando desde hace tiempo, que es necesario que el Estado asuma la centralidad del acceso a la salud. La explicación del sistema que se me ocurre es un poco más compleja que para este breve tiempo, pero en realidad es como que el Estado haga lo mismo que las prepagas, o sea, que haga un impuesto, un pequeño impuesto que paguemos todos a un fondo fiduciario que nadie pueda tocar y que la única diferencia entre lo que usted paga y lo que yo pago sea porque usted quiere tener mejor hotelería sanatorial que yo. Los médicos, todos son lo mismo. Lo urgente es lo que generó cómo estamos. Lo urgente es pagar lo que debemos. Hace muchos años que estamos pagando lo que debemos. Y así no se puede arreglar la casa. Yo he conocido colegas y he escuchado médicos y con una claridad conceptual que envidio, que quisiera tener yo. Pero eso no alcanza, se necesita una decisión política. Y la decisión política parece que es muy complejo adoptarla porque bueno, parece ser que las empresas de salud son muy rentables, pues la empresa prepaga, muy rentable,
A punto tal que permiten algún dueño de prepaga comprar un canal de televisión. Entonces, a partir de ahí, la publicidad manda, ¿no es cierto? Brasil, Perú también tiene un sistema parecido. Yo veo el sistema español el que mejor se adaptaría a nuestro país. El sistema inglés es de otra naturaleza, es mucho más cerrado, pero al mismo tiempo más limitado, y el sistema italiano no funciona. Nos vamos a la pausa, segunda y última en el programa. A la vuelta hablamos de salud, pero también de discapacidad. Ya venimos. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. La autovía que une Córdoba con los hermosos valles de Parabachasca y Calamuchita continúa avanzando a paso firme. El gobernador Juan Schiaretti dejó habilitado al tránsito un nuevo tramo de esta monumental obra. Una obra que no solo es histórica, sino que es de vital importancia para la región. Mejora la circulación de vehículos, incrementa la seguridad vial, fomenta el turismo en la zona y contribuye a la generación de empleo, algo esencial para el desarrollo económico de la provincia. La autovía Calamuchita cuenta con 2 carriles por sentido de circulación, cruces, rotondas, puentes, iluminación, obras hidráulicas y una cuidadosa forestación. Actualmente, además de lo ya habilitado, se continúa trabajando con 4 frentes de trabajo que en pocos meses más estarán totalmente finalizados. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. En el marco de la presentación del libro del abogado Enrique Novo, estuvimos en la ocasión con la abogada especialista en salud y discapacidad, Marta Lastra. Hablamos sobre el derecho a la salud en las personas con discapacidad. La escuchamos. Primero tenemos que aclarar algo. Todas las personas tienen derecho al acceso a la salud. Todas las personas. Todas las personas respetando sus individualidades, sus necesidades, sus situaciones y circunstancias. En la persona con discapacidad se dan circunstancias que son específicas, en donde quizás se asocia directamente con la enfermedad la discapacidad, porque en la mayoría de los casos, muchas de esas necesidades están relacionadas con prestaciones de la salud. Entonces tenemos que evaluar que ese proceso de acceso a la salud de las personas con discapacidad sea un poco menos burocrático, sea más accesible, sea posible, y en ese camino, en ese desafío nos encontramos. Con respecto a las personas con discapacidad, es uno de los países de vanguardia en el acompañamiento a la persona con discapacidad, porque es uno de los pocos del mundo que otorga las prestaciones de manera gratuita, o sea, el Estado se hace cargo
en la mayoría de los casos de las prestaciones para las personas con discapacidad. Pienso que hace falta una ley de discapacidad ayornada que siga el modelo social, en donde las prestaciones o todo lo relacionado con las personas con discapacidad dejen de ser abordados desde el criterio médico rehabilitador, pero mucho más importante es que por lo menos el sistema que tenemos en este momento funcione. Y me parece que la principal propuesta para ir solucionándola son los mecanismos de auditoría y de control, para que cada uno de los eslabones cumpla en tiempo y forma con lo que tiene que cumplir, y así realmente nos evitaríamos la situación actual, por ejemplo, en donde existe una deuda a los prestadores de discapacidad. En este caso tenemos una coexistencia de sistemas. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad es persona con discapacidad en todo el país. No podemos discriminar la cobertura, nazca en una provincia o en la otra. Debe tener acceso a lo que necesita, más allá de la provincia en la que se encuentra. Entonces, la ley que se debe aplicar es la ley de discapacidad, y esa ley es una ley nacional. Entonces, tenemos potestades que son propias de las provincias, pero existe una soberanía a través de y está plasmada en la Constitución. La Constitución equipara a su mismo nivel a los tratados internacionales, y ahí tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, debemos ser respetuosos de las personas y proteger, ¿no?, estos criterios de equidad que se aplican cuando se lleva a cabo, cuando se aplica esta ley. El gran desafío en esa etapa me parece que ha sido la confusión de discapacidad con enfermedad. Y ahí nomás lo relacionaban con la enfermedad, la comorbilidad. Entonces, nos encontramos con un dilema impresionante, y mucho más para las discapacidades que tenían desafíos conductuales, ¿no?, en donde la persona necesitaba seguir una rutina, donde se le dificultaba comprender por qué estaba aislado, donde esa incomprensión se traducía en crisis, como por ejemplo las personas que están dentro del espectro autista. Ahí tenemos un grave problema. Me parece que en ese momento ha sido muy crítico, pero el principal obstáculo ha sido la desinformación o la información errada. No confundir enfermedad con discapacidad. La persona con discapacidad tiene una discapacidad porque tiene una deficiencia, algún problema, algún diagnóstico que lo va a acompañar toda su vida o no, pero que cuando vive en sociedad se encuentra con barreras. Esa es la mirada del modelo social, la que nos interpela a nosotros como sociedad a sacar estas barreras informáticas también, o sobre la información también, que nos impiden que esa persona con discapacidad pueda acceder o pueda ser titular o pueda ejercer los derechos de los que es titular. Para mí en este momento lo que tenemos que hacer es lograr que el sistema funcione, que el sistema actual que tenemos funcione, o sea, que las prestaciones estén cubiertas, que existan los mecanismos de auditoría y de control necesarios tanto para los prestadores, para las obras sociales y para todos los intermediarios que existen en esta cadena de pago, como también para las personas con discapacidad. Ver si los pedidos médicos son los correctos, actualizar el nomenclador a valores reales, evitar la doble facturación. O sea, realmente hacer que este sistema funcione, por un lado. Y por el otro lado, empezar ese camino de información. Creo que la ley nacional, el proyecto de Argentina Inclusiva, que está con media sanción en la Cámara de Diputados, hoy por hoy se está tratando en el Senado, busca empezar a informar. Informar primero al sector de la Administración Pública Nacional, a los tres poderes del Estado, en materia de discapacidad, de accesibilidad, de diseño universal, y también empieza a plantear el criterio de diseñar políticas públicas que sean transversales. El abordaje de la vida de una persona no puede ser aislado o solamente tomado o ejercido desde un órgano, desde una agencia más satélite. Debe ser desde una mirada integral. Me parece que las evaluaciones interministeriales, según las potestades que se tienen, va a permitir el diseño de políticas públicas que sean integrales, porque ninguna problemática social puede ser abordada de manera aislada. Entonces me parece que lograr que el sistema funcione, el sistema actual que tenemos, y sumar una ley integral que realmente empiece a dar una mirada realmente social sobre la discapacidad, puede ser un buen punto de partida. Siguiendo el modelo que hoy por hoy está funcionando en Córdoba, que ha empezado a funcionar, que es el primer año en que está realmente llevando a cabo, que es de la Córdoba Inclusiva.
Final del programa, muchísimas gracias como siempre por la compañía, por estar con nuestro programa. Seguiremos hablando de la salud, de su problema estructural, de la necesidad de una verdadera ley federal para un tema tan transversal para nuestro país como es este que abordamos en el día de hoy. Recuerden que este programa y todos están cargados en nuestro canal de YouTube, allí nos encuentran como Sujetos de Derecho. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Agradecimiento muy especial a Agustino, que me viste en Alvear y Colón, en la ciudad de Río Cuarto. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana, el próximo domingo, 13 horas, para ser Sujetos de Derecho. Gracias por la compañía.